Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Y Yo seré límpiame, Señor, con ella, con tu dice sangre. Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Consumido, manda el fuego. Cuando durante casi 5 o 6 años yo estuve sumergido en las drogas, yo llegué a ser adicto a la cocaína. Toda la gente sabía que yo era un drogadicto. Algunos decían que yo me iba a morir. Algunos decían que para mí ya no había esperanza. Algunos decían que a ver qué es lo que me iba a pasar. Pero un día Jesús vino. ¿Por qué vino Jesús a mi vida? Porque una mujer murió creyendo en Dios. Una madre creyó que Dios me iba a tocar. Ella estaba muriendo y aún en su agonía, mi madre en pocas palabras me dijo: hijo, Jesús te va a liberar y Jesús te va a levantar. Que su hogar restaurado. Usted puede ver a sus hijos levantados. Usted puede ver el poder de Dios en la vida de su familia. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Una verdadera rendición trae una visitación. Una verdadera rendición trae una visitación de Dios. Y Dios quiere visitar su vida. Dios quiere visitar su hogar. Dios quiere visitar su familia. Amén. Dios quiere visitarle a usted personalmente. Pero para que nosotros podamos tener una visitación de Dios es rindiéndonos completamente a Él. No hablamos de una vida de religión, porque la vida de religión no trae cambios. La vida de religión, una vida programada, no trae cambios. La presencia de Dios, cuando se manifiesta a la vida del ser humano, esa presencia de Dios viene a transformar y viene a cambiarnos. Cuando nosotros vamos a los evangelios y nos encontramos con la vida de cada persona, de cada familia que tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús, con la presencia de Dios, la vida de esas personas fueron transformadas y fueron cambiadas completamente. Y esa presencia se quiere manifestar a nuestra vida. La Biblia nos habla en el libro de Primera de Samuel, donde vamos a estar leyendo, nos habla acerca de 3 personajes. Y yo quiero hablar acerca de estos 3 personajes que nos habla en Primera de Samuel capítulo 1, y uno de ellos es Ana. El número 2 es Penina y el número 3 es Samuel. ¿Qué significa el nombre de Ana? El nombre de Ana significa llena de gracia. Diga conmigo, llena de gracia. Ahora, ¿quién era Penina? Dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 1, el verso 2, dice: y tenía él 2 mujeres. Oiga bien, ese era un poquito sinvergüenza. Tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Ahora, Penina tenía hijos, pero Ana todavía Dios no le había dado esa bendición de poder tener hijos. Y dice la historia que Ana y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer el sacrificio a Jehová de los ejércitos. Todos los años el marido se llamaba Alcaná. Y Alcaná tomaba a Ana y tomaba a Penina, tomaba a los hijos de Penina, y cada año subían a ofrecer el sacrificio a Dios. Cada año subían a ofrecer el sacrificio. ¿Y por qué razón subían cada año a ofrecer el sacrificio? Porque una vez al año el sumo sacerdote presentaba un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. La única persona que podía entrar a ese lugar santísimo era el sumo sacerdote. De ahí nadie más podía entrar. Y si algún sumo sacerdote, alguna persona que tenía delegada
esa posición, ese lugar, y entraba a ese lugar y entraba en pecado, ahí nomás quedaba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es santa. Amén. La presencia de Dios es santa. Y dice la palabra que cuando él iba a ofrecer este sacrificio, y esto lo encontramos en 1 Samuel del capítulo 1, del verso 2 al 7, dice que él subía cada año a ofrecer ¿qué? El sacrificio. Diga conmigo, a ofrecer el sacrificio. Llegaba y llevaba a sus hijos, y llevaba a Penina y llevaba a Ana. Y mira qué interesante es esto, dice el verso 4. Y cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía el sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Él le daba su parte, o sea, le daba una ofrenda, le daba algo para que ellos se presentaran delante de Dios y le pudieran presentar algo al Señor. Dice la palabra, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Siempre hay algo que Dios pone en nuestras manos para bendecirlo a Él. Amén. Y oiga qué interesante es esto, porque luego dice, pero a Ana le daba una parte escogida. Diga conmigo, a Ana se le daba una parte escogida. En pocas palabras, a Elcaná le daba la mejor ofrenda a Ana para que Ana se la ofreciera ¿a quién? A Dios. Y mire qué sucedía. Dice aquí la palabra que cada año subían. Cada año. Y dice más adelante, en el verso 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener ¿qué? Hijos. Penina. Diga conmigo, Penina. Dígale al que está a su lado, hoy voy a poner en su lugar a los peninos. Hoy voy a poner en su lugar a las peninas. Porque ¿sabe qué significa la palabra penina? La palabra penina significa la que enfrenta. Cada vez que Ana llegaba para ofrecer el sacrificio a Dios, cada vez que Ana venía y le venía a ofrecer al Señor su ofrenda, aparecía Penina. ¿Y sabe lo que hacía Penina? Penina le decía a Ana, Ana, solo que te quiero recordar algo. Tú no puedes tener hijos, ni los vas a tener. Y dice la palabra que la irritaba. Y dice que Ana comenzaba a llorar. Y no solamente eso, sino que Ana hasta perdió el apetito. Ya no quería ni siquiera comer. Cada vez que ella tenía la oportunidad de presentarse delante de Dios, aparecía Penina. Y Penina le venía a recordar su estado, su situación, lo que ella estaba pasando, lo que en su vida estaba aconteciendo. Y dice, oiga bien qué interesante es esto, porque Penina, ¿qué significa? La que enfrenta. ¿Qué es lo que hacía Penina? Número uno, irritaba a Ana. ¿Sabe lo que hacía Penina? La desenfocaba. ¿Por qué llegaba Ana a ofrecer el sacrificio? Para adorar a Dios. Pero ¿qué hacía Penina? La desenfocaba. Ponía su mirada, hacía que Ana comenzara no a ver a Dios, sino que comenzara a ver su situación, su circunstancia, lo que ella no tenía, no podía tener hijos. Número 3, ¿sabe qué hacía en la vida de Ana? La perturbaba. Eso es lo que hace la Penina, perturba, trae perturbación. Número 4, te distrae, te trae distracción para que usted tenga una verdadera adoración a Dios. Número 5, te roba tu bendición. Durante muchos años atrás, hace como 10 años atrás, cuando Dios me permitió poder entrar a trabajar en lo que era la televisión, yo me acuerdo que uno de mis trabajos era llevar a unos camarógrafos, llevarlos a diferentes iglesias, y llevábamos todo el equipo. Poníamos 3 cámaras y yo me ponía ahí donde estaban los monitores, y entonces mi trabajo era que yo tenía que hacer el cambio de las cámaras. Entonces habían 2 cámaras que estaban puestas sin moverse, pero había una cámara de un camarógrafo que el trabajo de él era, él tenía que hacer tomas a la gente que llegaba a la iglesia. Y una de las cosas que yo comencé a ver en cada lugar que yo iba y que me llamó mucho la atención fue lo siguiente, que cuando llegaba el momento en que la presencia de Dios se comenzaba a manifestar, había gente que estaba llorando, había gente que estaba derramando su alma delante de Dios, pero había otro tipo de gente
que era como si nada estuviera pasando en ese lugar. Distraídos. Unos estaban viendo, el que estaba al lado, cómo viene vestido hoy. Son los mismos zapatos de la semana pasada. Ey, es la misma corbata. Y entonces yo comencé a ver esas escenas. Algunos no podían ni siquiera levantar sus manos. ¿Y cuál era la razón? La razón era que cuando llegaba el momento en que Dios quería bendecir a su pueblo, Dios quería derramarse sobre cada persona, ¿qué sucedía? Había gente que había entendido cuál era la verdadera razón por la cual uno llega a la iglesia. Uno llega a la casa de Dios, ¿a qué? A alabar y adorar al Señor. ¿Qué dice la palabra? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios ¿con qué? Con alabanza. Y entonces cuando la gente comienza a levantar sus manos y cierra sus ojos y comienza a adorar al Señor, y usted tiene ahí cerrados sus ojitos y no me va a decir que no es así, de repente viene Penina y le viene a decir al oído, ¡ja! ¿Y cómo vas a pagar? ¿Y cómo vas a salir de ese problema? ¿Y cómo tu hogar va a ser restaurado? Y aquella esposa viene, levanta sus manos y comienza allí a adorar al Señor, y viene Penina y le comienza a decir al oído, ¿ah? ¿Y tu esposo dónde anda? Mientras tú adorando al Señor, él allá divirtiéndose. ¿Y qué es lo que sucede? Trae perturbación, irritación, te desenfoca de tener una verdadera adoración a Dios. Porque cuando nosotros tenemos una rendición ante Dios, entonces vamos a tener una visitación de parte de Dios. Entonces, ¿qué sucedía con Ana? Escuche bien esto, cada año subía a ofrecer el sacrificio, pero así como ofrecía el sacrificio, así mismo ella bajaba, irritada, perturbada, con amargura en el corazón, con heridas en su corazón. ¿Por qué razón? Porque cada vez que ella iba a ofrecer el sacrificio, ella iba a adorar a Dios, aparecía Penina para recordarle lo que ella necesitaba. Y hoy en día pasa mucho eso en muchas personas. Cuando tú estás aún aquí en la iglesia o quizás estás en tu casa, tú comienzas a adorar al Señor, pero en ese momento, ¿qué sucede? Aparece Penina. Aparece el penino diciéndote, tú tienes una necesidad, tú tienes un problema y de esta no te vas a salvar. ¿Cómo tu hogar va a ser restaurado? ¿Cómo tu vida va a ser liberada? Y viene esa penina y ese penino a recordarte qué es lo que te está pasando y qué es lo que está sucediendo. Y cuando tú le das lugar a ese pensamiento, como dice el apóstol Pablo, hay pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Hay pensamientos que se levantan en contra de lo que Dios tiene para tu vida. Dios, ¿qué es lo que tiene para tu vida? Dice la Biblia que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de ¿qué? De bendición. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir a tus hijos, Dios quiere bendecir a tu familia, Dios quiere bendecir la obra de tus manos, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte en gran manera. Pero los peninos y las peninas se levantan, ¿para qué? Para detener esa visitación de Dios para nuestra vida. Y dice la palabra que cada vez que ella iba a ofrecer el sacrificio, aparecía Penina. Hello, le decía. Y de repente, mira, ya tengo 3 hijos. Y el próximo año voy a tener 4. Y tú no tienes ni uno. ¿Y sabe lo que sucedía con Ana? Lloraba. Y dice el verso 7. Así hacía cada año. Cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba. Mire qué tremendo esto. Cada vez que subían a la casa de Dios, cada vez que ella iba a adorar al Señor, aparecía Penina. Cada vez que nosotros estamos buscando el rostro del Señor, va a venir la imposibilidad, va a venir el problema, va a venir la circunstancia difícil a decirnos a nosotros que estamos perdidos, que de esta no vamos a pasar. Y dice la palabra que cada año sucedía esto. ¿Y cuál fue el resultado por el cual cuando Ana le dio cabida a la Penina? El resultado fue una vida de depresión, una vida de soledad, una vida de desesperación, una vida
sin la presencia del Señor. Y dice luego en el verso 8, y escuche bien esto, y Elcaná su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire lo que el esposo viene y le dice. Mira la condición de su esposa y sabe que su esposa está triste. Sabe que su esposa está irritada. Sabe que su esposa tiene un gran dolor en su corazón. Y Elcaná sabe, y la razón era porque ella no podía tener hijos. Y viene su esposo y le dice: ¿sabes qué, mujer? Yo no te soy mejor que 10 hijos. El problema, ¿sabe cuál era? El problema no eran los hijos. El problema no era la necesidad que Ana tenía. ¿Sabe cuál era el problema en la vida de Ana? La falta de la presencia de Dios. Era la falta de la presencia de Dios en su vida. Porque cuando la presencia de Dios viene a la vida de un hombre y de una mujer, ese hombre y esa mujer están llenas de la presencia de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, y esa presencia te viene a llenar. Por eso Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien abre la puerta, Jesús dijo: yo voy a entrar, mi presencia va a entrar, y esa presencia va a traer una transformación y un cambio a tu vida. Eso es lo que hace la presencia de Dios en la vida de un ser humano. Y Elcaná le comienza a decir: pero el carro que tengo es mejor que los hijos, o la casa o el dinero. Nada de lo que este mundo puede ofrecer puede llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Solamente Jesucristo. Solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede llenar el vacío que hay en tu corazón y en tu vida. No hay nadie más. Lo demás es una añadidura. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Pero el problema ¿cuál es? Que andamos buscando la añadidura. El problema es que andamos buscando primero que Dios solucione nuestros problemas, y así estamos en un círculo vicioso. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que venir primero a buscar su reino. ¿Cuánto tiempo dedica usted a adorar al Señor? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a Dios para bendecirlo, para darle gracias por todo lo que Dios ha hecho, aún por la necesidad que quizás estás pasando el día de hoy? Cuando nos presentamos delante de Dios, nos decimos: Señor, necesito, ayúdame, auxilio. Una de las oraciones tradicionales de un cristiano es venir a pedirle a Dios. Dios ya sabe cuál es tu necesidad. Dios ya sabe lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas, yo quiero decirte algo: Dios lo tiene. Me gustó mucho la ilustración que el hermano Víctor Hugo hizo acerca de aquel hijo que le mandaba la bendición a su madre, y la madre, por no saber, tenía pegado todo en la pared, sin darse cuenta que ahí estaba la bendición. Dice la palabra: mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Y qué estaba sucediendo con Ana? Ella estaba pereciendo. Pero mire qué lindo es el Señor. Vamos a ir al verso 9, y dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué fue lo que sucedió un día? Un día Ana vino y se presentó delante de Dios, y dice que comenzó ¿a qué? A orar. Y cuando ella comenzó a orar, dice la palabra que ella comenzó a llorar abundantemente. Ella comenzó a llorar abundantemente. ¿Y cuál era la razón? La razón era que en ese momento la vida de Ana iba a ser transformada y cambiada por la presencia de Dios. La presencia de Dios iba a venir sobre la vida de esta mujer. Una cosa es cuando nosotros lloramos por lo que nos está sucediendo, y otra cosa es cuando nosotros lloramos cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, cuando nosotros sentimos esa presencia de Dios, cuando nosotros sentimos el abrazo del Padre, cuando nosotros sentimos esas alas que nos vienen a cubrir, cuando nosotros venimos y derramamos nuestra alma delante de Dios. Eso es mucho diferente
cuando usted llora por una necesidad o algún problema que tiene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lloramos, escuche bien esto, cuando nosotros lloramos por un problema o una circunstancia que nos está pasando, no somos consolados. Pero cuando nosotros lloramos porque la presencia de Dios está tocando nuestra vida, esa presencia nos viene a consolar. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Enviaré a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué viene a hacer? Viene a consolarnos, viene a abrazarnos la presencia de Dios. Y dice que esta mujer comenzó a llorar abundantemente. Y oiga lo que ella dice, le dice al Señor, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella comenzó a decirle al Señor, luego que derramó su alma, luego que el Señor vino con su presencia a transformar su corazón, y la vida de esta mujer fue transformada. Ella le dijo, ¿sabes qué, Señor? Ahora quiero presentarte mi petición. Ahora quiero presentarte lo que yo necesito. Dame un hijo varón. Y ese hijo varón que tú me vas a dar va a estar todos los días en tu casa. Te lo voy a entregar, te lo voy a dar. Y oiga qué interesante es esto. Esta mujer diga conmigo, tuvo una rendición. Tuvo una rendición. Y luego de tener esa rendición, Ana tuvo una visitación de Dios. Diga conmigo, Dios la visitó. ¿Y qué sucedió cuando Dios la visitó? Mire esto. En el verso 17, vamos a ir al verso 17 de Primera de Samuel. Dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Dile al que está a su lado, nunca más volvió a estar triste. ¿Y sabe por qué? Porque la presencia de Dios la llenó. Porque la presencia de Dios llenó la vida de esa mujer. La presencia de Dios la llenó. Llenó su corazón, sanó sus heridas. Esa mujer tenía un corazón quebrantado, un corazón herido, había amargura, pero la presencia de Dios comenzó a llenarla y nunca más volvió a estar triste. ¿Y qué sucedió luego? Y levantándose de mañana, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, y al Caná se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó ¿de quién? De ella. Se fueron para la casa y dice que Dios se acordó de Ana y Dios le dio el hijo que ella le había pedido. Y ahí nació ¿quién? Samuel. ¿Sabe qué significa el nombre de Samuel? Dios oye. Dios oyó la oración de aquella mujer. ¿Por qué razón durante todo el tiempo anterior Dios no había escuchado? Y la razón por la cual Dios no había escuchado era porque Ana todavía no se había rendido. Porque Ana todavía no había tenido un encuentro con Dios. Usted puede venir a la iglesia, la gente puede ir a la iglesia y no tener un encuentro con Dios. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida va a ser diferente. Tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero mire qué interesante es esto, porque luego que Ana derramó su alma delante de Dios, tuvo un examen. Diga al que está a su lado, tuvo un examen. Y este examen fue pesado. Aquí nosotros vamos a comprobar que cuando la presencia de Dios viene en la vida de una persona, esa persona en ese momento, ¿sabe? Una de las cosas que esa persona recibe, diga conmigo, identidad. Identidad que es un hijo de Dios. Identidad de que no es cualquier persona. Identidad que Dios lo ha llamado. Y mira lo que sucedió. En el verso 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía.
Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. A saber cuántas coronas se tomó. A saber cuánta bebida se tomó esta mujer. Oiga bien, el sacerdote comenzó a decirle a ella: digiere tu vino. Y mira qué interesante es esto, porque dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: oh, no, me voy. Me has ofendido. Ay, que me has herido con lo que me has dicho. Yo he venido con un corazón sincero y he derramado mi corazón delante de Dios, pero me has herido. En ese momento, cuando Ana tiene ese encuentro con la presencia de Dios, se levanta el penino. Vamos a ver si verdaderamente tienes la presencia de Dios. Si verdaderamente ahora sabes cuál es tu identidad, tu propósito por el cual Dios ha venido a tu vida. Y en ese momento se levanta este hombre y le dice: digiere tu vino. Y mire cuál fue la respuesta de Ana. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que me he derramado delante de Jehová. Me he derramado delante de Dios. Yo he venido a este lugar. ¿Sabe? Elí ya la conocía. Y Elí sabía que ella siempre venía a ofrecer lo mejor al Señor. Pero ahora Ana había tenido un encuentro con Dios. Mire lo que dice la palabra en el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 15. Una de las cosas que recobró Ana, ¿sabe? Fue identidad. Diga conmigo: identidad. ¿Cuántos tienen identidad? En su identidad, ahí está su nombre, su fecha de nacimiento, el lugar donde usted, su nacionalidad, de donde usted es. ¿Sí o no? Hasta ahí tiene un número. Pues cuando nosotros tenemos un encuentro con la presencia de Dios, Dios nos da una identidad. Una identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Y mire qué lindo es esto, dice el apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre. Oiga qué lindo, no hemos recibido el espíritu de temor, de esclavitud, para estar atemorizados, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Y ese, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Abba, Padre. Yo tengo un Padre. Usted tiene un Padre en los cielos. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios, cuando vino sobre la vida de Ana, le dio testimonio que ella ya no era la misma mujer. Ella era una mujer que realmente se había rendido delante del Señor. Tenía identidad. ¿Quién era ella en Cristo Jesús? Y dice más adelante: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que venidera. Oiga qué lindo, vamos a leerlo otra vez. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que ella estaba pasando, su necesidad era pasajera. La esterilidad que esta mujer tenía era pasajera, porque Dios iba a hacer un milagro en la vida de Ana. Dios iba a hacer un milagro poderoso en la vida de Ana. Las aflicciones, lo que hoy tú estás pasando, es pasajero y no se comparan con la gloria de Dios que va a venir sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre el ministerio, sobre lo que Dios te ha dado. Lo que Dios viene a darte después de esas aflicciones es poderoso. Y dice que Ana nunca más volvió a estar ¿qué? Triste. ¿Sabe que Moisés
tuvo que dirigir a miles y miles y cientos de miles de hombres y mujeres, hogares, familias. Y Moisés entendió algo. Moisés entendió que era la presencia de Dios. Y mire qué lindo es esto. En Éxodo capítulo 33. Mire lo que dice. Éxodo capítulo 33, verso 14 y 15. Mire las palabras de Moisés y lo que Dios le dice. Dios le dice y le dijo: mi presencia irá contigo y te dará ¿qué? Descanso. Mire lo que la presencia de Dios hace, te da descanso. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y mire luego lo que le dice Moisés. Y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En pocas palabras, si tu presencia no va conmigo, yo no doy un paso más sin tu presencia. Yo no me muevo si tu presencia no va conmigo. Si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover. Pero si tu presencia me va a acompañar, yo me muevo. Porque si tú vas conmigo, ¿quién contra mí? Moisés dirigió un pueblo grande y él entendió que era la presencia de Dios. Él sabía que estar fuera de esa presencia era estar liquidado, no tener esperanza. Moisés sabía lo que era la presencia de Dios. Moisés vivió 40 años en Egipto, huyó, vivió 40 años en un desierto, y en ese desierto él se encontró con la zarza, él se encontró con la presencia de Dios, y la vida de Moisés fue transformada. Aquel hombre que tenía temores, tenía miedo, y cuando le decían a ese hombre Egipto, yo le aseguro que hasta los pies le temblaban a Moisés. No quería saber nada, tenía estas pesadillas con Egipto. Pero cuando la presencia de Dios vino a la vida de ese hombre, Dios le dijo: tu misión es Egipto y tu misión es liberar a mi pueblo. Entonces dice la palabra que Moisés descendió a Egipto, y mire, él fue un libertador que Dios lo usó para liberar a un pueblo. Y en Egipto había opresión. En Egipto había opresión, y ni aún la opresión que había en Egipto pudo apagar la presencia de Dios en la vida de ese hombre. No pudo apagar la presencia de Dios en la vida de un hombre llamado Moisés. Él no solamente se enfrentó contra un faraón, sino se enfrentó contra un pueblo rebelde, y más que eso, se enfrentó contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que tenían oprimido a un pueblo. Pero él tenía la presencia de Dios, y la presencia de Dios era poderosa para manifestar su poder. La Biblia nos habla de Pablo y Silas siendo azotados, siendo llevados a una cárcel. Los golpearon. No les dijeron: tú no eres cristiano. Los golpearon, los metieron a una cárcel. Y dice la palabra que los encadenaron. Y cuando ellos estaban ahí encadenados, a medianoche, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. A la medianoche ellos comenzaron a adorar al Señor. Ellos no le hicieron caso a los peninos. Ellos no le hicieron caso a las peninas que le venían a decir: y así te paga Dios, mirá cómo estás, mirá lo que te está sucediendo, Dios es injusto. Ellos ni siquiera hicieron caso a esas voces. Ese lugar era una prisión donde había opresión. Y déjeme decirle, no le dieron la mejor suite de un hotel. Les dieron la peor habitación que había en esa prisión. Y me imagino que los otros presos que estaban en ese lugar comenzaron ellos a decir: estos sí son terribles. Les dieron la Bartolina donde están los peores delincuentes. Y más la presión que había ahí de los demonios. Pero ellos comenzaron a cantar himnos a Dios. Comenzaron a cantar himnos a Dios. Comenzaron a alzar sus voces. Y cuando menos esperaron, comenzó a temblar esa prisión. Y dice la palabra que hubo un terremoto y que las puertas se abrieron.
Las puertas se abrieron y el carcelero corrió. Pensó que todos se habían ido y Pablo le dijo: no, aquí estamos todos. Y vino este hombre y vino y se tiró de rodillas y dijo: ¿qué tengo que hacer para poder ser salvos? Mire lo que la presencia de Dios provocó en un lugar de oscuridad. Había un hombre, un carcelero, que necesitaba ser salvo, que tenía problemas, que tenía circunstancias difíciles, que tenía familia, que tenía hogar, que tenía esposa, que tenía hijos. Pero unos hombres, en vez de estar diciéndole a Dios: me abandonaste, comenzaron a adorarlo. ¿Y qué comenzó a suceder? El Señor salvó a aquel carcelero. Y dice que no solo el carcelero, sino que toda su casa en aquella noche fue salva. La presencia de Dios trae salvación. La presencia de Dios trae salvación. Yo no sé cómo se llama tu penina. Quizás es necesidad, quizás es enfermedad, o quizás hay alguien en este momento que quizás usted dirá: Pastor Yamal, yo soy estéril, yo tengo esterilidad. Puede ser una esterilidad de no poder tener hijos, puede ser una esterilidad financiera, puede ser una esterilidad, algún problema en tu hogar con tus hijos, algo que te está sucediendo. Yo quiero decirte: Dios sabe lo que te está pasando, Dios sabe lo que te está sucediendo. Pero Dios quiere que en este día usted se rinda delante de Él. Él quiere que usted rinda su corazón. Y para terminar, Éxodo Primera de Samuel, en el capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 2. Mire la oración de Ana. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Cuando la esterilidad estaba sobre ella, ahora Ana estaba levantando su voz, diciéndole: mi alabanza, mi adoración se levantó sobre mis enemigos. Y mire qué lindo dice: por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Oiga la declaración de Ana: no hay otro refugio, no hay otro lugar donde usted se pueda refugiar. Si usted, amigo y amiga, anda buscando un refugio, hoy le decimos: hay un refugio, y ese refugio es Jesús, ese refugio es Dios, es su presencia. Mire lo que dice Ana: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Lo que había sucedido con esa penina era que cada vez que ella levantaba sus manos, la desenfocaba. Cada vez que ella venía al templo a querer adorar al Señor, aparecía Penina para recordarle su situación, y ella no podía derramar su corazón delante de Dios. Cada vez que Ana venía, su Penina aparecía y la amargaba. Como así en algunas ocasiones, cuando quizás tú levantas tus manos y quieres adorar al Señor, viene ese pensamiento a tu mente: ¿y cómo vas a hacer? Cuando te levantas por la mañana, sientes que no sabes qué va a suceder con tu vida. Hoy Dios te está diciendo: hijo, hija, rinde tu vida. Rinde tu vida. Yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Si tú te identificas con este mensaje, si tú te identificas con Ana, si tú te identificas lo que le estuvo sucediendo a ella, Dios quería bendecir a Ana, Dios quería hacer cosas grandes en la vida de ella, pero mientras ella no rindiera su vida, mientras ella no se entregara completamente al Señor, la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios es tu corazón, es tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón, y mirarán tus ojos por mis caminos. Es lo que Él pide, es tu corazón, que tú te rindas a Él. Y ahí donde tú estás, si tú te sientes identificado con este mensaje y usted dice: Pastor Yamal,
Reconozco que a veces las peninas, los peninos me han desenfocado de rendir mi vida al Señor. Yo quiero que levante ahí su mano. Levante ahí su mano. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Manda el fuego, manda el fuego. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.